Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Lía Sanz y pues hoy quiero darles la bienvenida a este su podcast que se llama Entre Azul y Rosa y hoy es nuestro capítulo número 21. Y pues hoy tengo una invitada muy especial que nos va a hablar de una situación que a veces es como un poco difícil de entender y de ahí pues vamos a desglosar un tema. Igual antes de pues empezar con el tema, pues quiero presentar a Nuri. Hola Nuri, ¿cómo estás? Hola Lía, buenas noches, ¿cómo estás? Muy Muy bien, agradecida por el gracias. espacio que me compartes. No, gracias a ti por acceder a la invitación más bien, porque pues estos temas son súper, súper importantes y a veces como que no les damos justo esa importancia. Pues Nuri, antes de empezar, no sé si nos podrías hablar un poquito de quién eres tú, a qué te dedicas, un poquito, una introducción como muy chiquita del tema del que nos vas a hablar el día de hoy y también pues el por qué nos vas a hablar el día de hoy de este tema. Ok, bueno, como bien ven, mi nombre es Nuri, soy abogada de profesión, si bien es cierto, he estado en administración pública, también no es que la mayor parte de mi vida me he dedicado a litigio, y siempre pues actualizándome a los retos que te pone, ¿verdad?, el ejercicio de la carrera profesional. Y en cuanto al tema que vamos a tratar, es muy interesante, Lía, porque pues estamos hablando, ¿verdad?, de los nuevos retos que se dan a raíz de las reformas para el respeto a los derechos humanos. Como bien dijimos, el tema, ¿verdad?, lo vamos a tratar desde un aspecto tan real Sí, para ver el antes y el después, ¿no? sí, De claro. cómo se evolucionó y por eso hablamos de esos nuevos criterios para garantizar los derechos humanos en las víctimas y sobre todo cuando son víctimas mujeres, ¿no? Para que Exactamente. son víctimas de un delito, ¿no? Sí, tal cual. Pues no sé Tú, si te gustaría empezar justo con la historia que nos querías contar para de ahí ok, justo ver estas nuevas cambios perfecto. que se Mira, han hecho. quisiera yo empezar, ¿verdad?, contándoles esta historia sucedió hace 35 años. Sucedió en un estado del sureste mexicano, eh, del sureste mexicano, de una mujer, ¿verdad?, a la cual en este momento le daremos el nombre de Valentina. Era una mujer de clase media alta, de la familia que fue fundadora de ese pueblo donde acontecen los hechos que les voy a narrar. Eh, Valentina trabajaba por la noche. Entonces, sale un día después de trabajar, llega a su casa, llega a su casa, en ese momento se encontraba ella sola porque sus papás andaban de viaje en la capital. Ujú, Llega a su domicilio, decide cenar, ¿verdad? Por la noche porque su trabajo era nocturno y decide cenar, pero decide cenar algo ligero. Es decir, llega, va a la cocina, se sirve un vaso de leche con un pan, pero aún en el silencio que prevalecía en su casa y en ella misma, y al ujú, presentar algo diferente en su entorno dentro de la casa, decide tomar un cuchillo de cocina y llevarlo con ella a su ujú. cuarto o a la habitación. Pero ¿qué crees? Al pasar por el baño, le sale al paso un intruso que traía cubierto el rostro. Y ella Okey. lucha y forcejea con el agresor, logrando descubrirle el rostro. Ajá. Y como llevaba ya el cuchillo, Valentina forcejea y se hace una herida en la mano. Ujú. El agresor, al ver, ¿verdad?, que forcejeaba, la agrede física y sexualmente. ¿Y qué hace este sujeto? El agresor le corta el cuello con la intención de qué? De matarla,
puesto que ya le había visto el rostro, ¿me entiendes? Sí, Y claro. también en su momento podría identificarlo. Y al pensar que él ya había cumplido, ya la maté, ¿no? Se aleja del domicilio por el mismo lugar donde se introdujo, es decir, por la ventana del baño. Ajá. Pero, ¿cómo fue la fuerza y el valor de Valentina, o coraje también, que logró ponerse en pie y avanzar unos pasos hacia la calle y logró caminar unos metros por la avenida principal del poblado, donde obvio cae desmayada por tanta sangre que había perdido? ¿Te imaginas el corte? Sí. Entonces cae desmayada en medio de la calle, pasa alguien en su automóvil, Ajá. la recogen, la levantan y la llevan al hospital, porque para esto eran muy conocidos en el pueblo. Entonces, la llevan y las compañeras de las que se había despedido hacía unas horas la atendieron y al Okey. recuperarse, con señas les empieza a narrar a ellas lo que le había sucedido. ¿Y qué crees? La sorpresa mayor fue que en el mismo lugar, a unas camas, se encontraba Valentina, le estaban curando la mano a su agresor. ¿Cómo crees? Sí, fue entonces que las compañeras le dicen a los titulares del hospital, y son ellos quienes dan aviso a la policía y lo ponen oportunamente en poder de las autoridades. Claro que eso permitió que no quedara impune la conducta por demás brutal, ¿no? Ujú. Y así Lía inicia una historia que no fue fácil para Valentina, porque Valentina es sordomuda, Lía. Fíjate, Ya. ni para su familia fue fácil, ni para el agresor, ni para su familia. Y también quiero decirte y comentarles que sirvió también para poner al descubierto agresiones hacia otras mujeres de ese pueblo por parte del mismo sujeto y que guardaban silencio por el miedo. Fíjate que este relato contiene hechos juzgados Sí. a la luz de un procedimiento penal inquisitorio que en su momento representó, ¿verdad?, la oportunidad de diseñar y brindar una asesoría estratégica de los derechos de una mujer en situación vulnerable, Ujú. precisando que hasta ese momento no se visualizaba la vulnerabilidad de la mujer como ahora, ¿verdad? Sí. Ahora, también es de advertirse que las autoridades judiciales tenían el criterio de la no obligatoriedad de los tratados internacionales y sí preferían la aplicación del derecho interno y las Ajá. consecuentes cargas probatorias de algo que era más que evidente, de cómo había quedado Valentina, ¿no? En este caso intervinieron intérpretes, criminalistas, asesores en medicina legal, todos participaron en el proceso, Ujú. logrando, ¿verdad?, tener una reparación de daños que conjuntaron más de 5 cirugías plásticas en la cara de Valentina y, y, y de terapias psicológicas, porque la verdad, mucho a Valentina, esa fortaleza. Si escucharon, dijimos que Valentina era sordomuda. Sí, claro. Coraje que sacó Sí. ella. Yo aprendí mucho. A mí hasta les daba risa porque no sé ni cómo nos entendíamos. Claro, para las audiencias se utilizaban intérpretes de Ajá. lenguaje de señas, ¿no? Pero sí, ella es una mujer que para nada cesó ella de luchar. Llegó el momento en que juntó a varias mujeres Ujú. con la intención de prepararse para eso, porque ninguna había recibido un ataque tan brutal, y menos dentro de tu propia casa, ¿no? Y como todos eran conocidos, por eso te digo, él tenía, ¿verdad?, el agresor que lo reconociera, porque como eran parte de, vamos a decir, de todas las familias del pueblo, Sí. entonces
claro que las otras personas, algunas ya eran casadas, con esposos con niveles bien dentro de la administración pública. Entonces, claro que dijeron, bueno, ¿cómo pudo ser? Y ya entonces fue que hablaron ellas y también rompieron el silencio, ¿no? ¿Cómo ves? Pues de hecho, lo que me llama la atención y me gustaría preguntarlo es esta parte de muchas veces en los pueblos son como muy cerrados en este aspecto, ¿no? ¿Qué Sí, fue lo que pasó cuando Valentina, en este caso, empezó a hablar de lo que había pasado? Y ajá, si las demás chicas se atrevieron también a decir: "¿Sabes qué? Pues sí, a mí también me pasó", ¿no? sí, sí, sí. Se acercaron a la familia, porque eran Okey, muy queridos sus papás, muy ajá, queridos, este, un matrimonio muy bonito, ejemplar los señores, se acercaron a ellos y dijeron, pues aquí estamos, casi, casi, ¿no? ¿En qué podemos ayudarles? Afortunadamente, imagínate, como vuelvo a repetir, si no se han puesto atentas las amigas, que no se paralizaron, ¿no? Al ver cómo llegó Valentina, porque una cosa es de decirte, fíjate que pues forcejeó con él. No, es que ya para que yo te hable de más de 5 cirugías plásticas, Lía, sí, sí, imagínate cómo quedó de golpeada, ultrajada y el cuello porque prácticamente él pensó que la había matado, ¿me entiendes? Entonces, claro que ellas dijeron, no, pues esto no puede ser, porque ujú, afortunadamente en los otros casos no había habido esa agresión. Quiero imaginarme ya, yo, ¿verdad? Que me quiero poner en la en la cabeza, parte ajá, no del podría yo, ¿verdad? Pero en la cabeza del agresor, sí, de claro, decir, bueno, no puede hablar, no puede gritar, no me escucha, así le diga yo. Entonces, ello, a veces, como te decía yo, ella presintió algo dentro del entorno que ya no era igual a como cuando estaba en su casa, ¿no? Porque sí, no era la claro. única vez que se quedaba sola, pero sí, ¿cómo se llama? Sí, ella era muy sensible porque tienen otras, Sí, ven las cosas de más bien sienten las cosas, ¿no? Como de diferente exacto, forma. exacto. Lo traen a flor de piel ellas. Y entonces te digo que se juntó con otras mujeres y empezaron a buscar las maneras de cómo defenderse. Llegó Ujú, el momento, ¿verdad?, en que buscaron a un sector, a una persona de los que se visten de verde, ¿verdad? ajá. Que las entrenara, Mm, casi, casi para, así como vengadoras anónimas, ¿no? Entonces, cuando se enteran sus papás, obvio, nos buscan y nos dicen, Lili, está pasando esto. Nos juntamos, pero como que íbamos a comer o lo que sea, y entonces, como yo ya llevaba el antecedente, le digo, ajá. ¿y cómo estás? ¿No? O sea, yo dentro de lo que podía hablar con ella, ¿no? ¿Cómo estás? Este, y me quiere empezar a platicar. Le digo, ¿sabes qué? Y ya le empiezo a tratar, ¿verdad? De Sí, que entender. desistiera de la actividad que para las que se reunían, ¿no? Sí, claro, Pero sí, fue, pero para hacer un pueblo, o sea, justo eso como que me llama mucho la atención, ¿no? sí, Digo, no sí, vamos a decir qué pueblo fue ni nada por el no, estilo, no, claro. No, pero sabes, pero creo ujú, también, porque casi, casi vamos a hablar como una lucha de poderes, ¿no? exacto. Porque también el agresor tenía también, ¿no? Un nivel Ya, okey. socioeconómico, ¿no? Entonces dijo, a mí no me hacen nada, yo puedo Ujú. andar, porque, Haciendo. exacto, ¿cómo lo hacía? Se introducía a las casas, andaba espiando, ¿tú crees? Entonces se pasaba por las azoteas viendo. Y pues, ¿cómo se llama? Y claro que como las señoras se mantenían solas, pues también sus esposos trabajando y con un buen Ujú. nivel, pues igual podían salir y lo que tú quieras, pero no era así como que vámonos a Liverpool, ¿no? Porque pues estaban en un pueblo, ¿verdad? Pero sí, sí dijeron, a ver, ¿cómo es posible que esta persona Está ande haciendo esto. haciendo esto? Exacto. Y nunca pensaron, o el agresor nunca se imaginó que los papás
este, pudieran defender a Valentín, ¿me entiendes? Porque como todas se Ujú. quedaban calladas, nadie ejercía la acción en contra de él, entonces, claro que nunca esperó, ¿verdad? Cómo se tramó, cómo tramó el todo y pensando que como había quedado muerta Valentina, pues él Ujú. podía ir al hospital muy tranquilo, me corté, no pasó nada. Curarse y punto, ajá. Sí, muy oportuno todo, porque si no, imagínate, no estuviéramos hablando De de que este tema. había salido bien, sí, sí, sí. Y esto Sí, también porque es una alerta, ¿no? sí, Es exacto. una Sí, alerta porque hay muchos para casos que no no decir terminan así. exacto, ¿no? Y para una alerta para decir, estas cosas no pueden pasar. Si yo conozco de algo que está pasando, pues ponerlo en contexto y decir, oigan, está pasando esto, yo me enteré de esto, ¿cómo le hago? ¿No? Porque imagínate si se hubiesen paralizado las compañeras al ver que lo tenían ahí al lado, ¿te imaginas? Yo creo que esa es una, y también, yo, por ejemplo, en la mañana hablaba con una chica que ella me estaba contando, igual no voy a decir nombres ni nada por el estilo, Sí, pero me sí, estaba claro. contando un poco de una historia que ella vivió sobre cuestiones de acoso, y ella fue Ujú. justo como después de su separación. Dice que ella justo se divorció porque su relación fue muy conflictiva. Y que cuando se separa, su relación fue aún más conflictiva, ¿no? Válgame. Y ella justo me decía, parte de lo que acabas de comentar, ¿no? De si yo me hubiera quedado callada, si yo no hubiera hablado como con todas las personas mínimo de mi alrededor, o hasta en la situación legal, yo todavía estaría padeciendo esa situación. Sí, sí, sí. Y yo creo que lo que no se nos debe de olvidar, ¿verdad? Es, como decíamos en el tema, ¿no? Los nuevos criterios que surgieron a raíz de la reforma de 2011. Por eso quise hacer un parteaguas, ¿no? Ujú, Prácticamente de lo que fue el ayer y de lo que es ahora, sí, ¿verdad? Porque, pues ahorita ya están obligados constitucionalmente las autoridades a respetar, a proteger, a garantizar los derechos humanos ujú. en las mujeres víctimas. Ajá. Entonces, a vivir una vida libre de violencia. Fíjate que en una ocasión a mi hija, llegamos de otro lado de viaje, llegamos como a las 2 de la mañana del aeropuerto y venía como con tantita calentura, se durmió, Mm, pero veo que se despierta y se sienta en la cama así, le digo, ¿qué te pasa? Mamá, fíjate que me dio una alerta de un peso que dispusieron, ¿no? ujú, Entonces, de la tarjeta. Y dice, ay, le digo, duérmete un peso, ¿no? Ay, Lía, a los 10 minutos, su, su compra por 7,500 pesos ha pasado. Imagínate 2, 3 de la mañana. ah, Y le digo, Dios mío, no, pues lo primero que hice fue hablar a la cibernética y me dijeron, bueno, le vamos a poner atención, pero sí tiene usted que ir a denunciar al rato, sí, no se preocupen, lo que importa es que quede el antecedente, ¿no? sí, Te digo claro. esto porque cuando vamos a denunciar, sale mi hija y me dice, fíjate mamá que escuché, fíjate nada más lo importante de que la autoridad entienda que si una mujer llega a denunciar una agresión, como me estás platicando Sí, de la compañera mujer, ¿verdad? Que se atrevió a hablar, tendrían tantito sentido, porque sí. escucha a mi hija que le dice a la señora que llega a denunciar al esposo, ay señora, pero usted quería estar ahí para que, oye, a ver, ¿quién es el secretario, quién es el fiscal para revictimizarlas en ese momento? Sí, claro. No, Cuando y es súper común. sí, O sea, eso es claro, lo peor claro, de y eso todo. porque pues igual no, yo creo que cada quien en su ámbito ha visto la revictimización en Sí. cualquier esfera, ¿no? Y cuando que los protocolos te exigen que no uses un lenguaje revictimizante, Ujú. ¿sí? Entonces, creo que ahorita sí ha costado un poco de trabajo que las autoridades entiendan que el nuevo sistema
penal acusatorio, el nuevo proceso penal acusatorio es tan diferente a lo que era en el caso de Valentina, que tú tenías que probar algo Sí, que claro. era evidente lo que estabas viendo, ¿sí? Que llegaba toda inflamada, toda lastimada y tener que estar frente a tu agresor, ¿te Sí, imaginas? sí. Entonces yo creo que tenemos que entender que el mirar con perspectiva corresponde a todos, Lía, no nada más a las autoridades, porque desde el hecho en que tú, dentro de tu entorno, no te respeten, ya está pasando algo, ¿me Sí, entiendes? sí, Y desde estas famosas frases, ¿no? Que en algún momento y hasta ahorita de repente se hacen como memes al respecto, ¿no? sí, De, sí, y eh, eso es revictimizar. exacto, de estás ahí porque quieres, te aguantas porque tú lo elegiste, o date cuenta, ¿no? El famosísimo amiga, date cuenta, ¿no? Y no No, es que las exactamente, mujeres muchas veces no se den cuenta, sino que son como muchas exactamente así circunstancias que como suceden. te estás expresando, de esa forma se expresó el secretario hacia la señora que escuchó mi hija cuando ella iba a denunciar, Ujú, ¿sí? Entonces, exactamente creo que como dices tú, como que ya está estandarizado el la temática de lo que le voy a decir, o sea, a ver, no me quite el tiempo, espérese. Oye, o sea, y aparte, eh, lo primero que te dicen los protocolos, no utilices lenguaje revictimizante, ujú. ¿sí? Imagínate, si ya la Convención Interamericana, ¿verdad? De la para erradicar la violencia en contra de las mujeres, en este caso la de Belén do Pará, Sí, ya te dice que su atención se centra en la atención a las mujeres, a no vivir en un estado de violencia. ajá, Pues no sé si ese artículo no lo comprenden, no pueden poner en práctica lo que te establece el comité, el CEDAW, ¿verdad? Para poder eliminar la discriminación contra la mujer, porque el maltratarlas, o sea, no de un maltrato físico, sino un maltrato de atención, ya sí. estás ejerciendo desde ahí violencia. Sí, Y yo a mí creo me que, pasó, ajá, perdóname, a mí me pasó una vez, de hecho, lo he comentado en varios podcasts y hasta en algunos videos que tenemos en YouTube, por si alguien los quiere ir a buscar. A mí me pasó una vez, yo sufrí de un acoso muy fuerte durante 2 años, y yo válgame. fui a un centro de justicia para la mujer, Ujú. y lo primero que me preguntaron fue: "¿Qué relación tenías con él?". Y yo: "No, pues ninguna, o sea, mi novio nunca fue, pues esposos nunca, nada pues, como emocional, no, nada, o sea, conocidos y hasta ahí, porque yo ni siquiera lo consideraba mi amigo, ¿no?". Y la respuesta del abogado que me atendió en ese entonces fue: No podemos hacer nada porque no hubo nada emocional o sentimental o como de pareja entre ustedes". No, no puede ser. Imagínate, y fuiste Exacto, a un centro de atención a exactamente. mujeres, ¿eh? Imagínate. O sea, estamos hablando de qué, de hace 2, 3 años, ¿no? Sí, de hecho fue hace sí, ya voy a cumplir 3 años que fui, Imagínate, y 4 años. la reforma fue en 2011 para Sí, fomentar, y el artículo primero constitucional, ¿verdad? Para que las autoridades, todas, sin distinción alguna, tienen la obligación de respetar, garantizar, proteger los derechos humanos. ¿Me entiendes? Entonces, digo, si nosotros no nos aplicamos en hacer entender que esa es su función, ¿verdad? sí. De visualizar la vulnerabilidad de la mujer, pues no entiendo a quiénes tendrías que recurrir, ¿me A mí, de entiendes? hecho, lo que me dijeron fue: "No, o sea, no podemos hacer nada". De hecho, me dijo el abogado así textualmente fue: Ajá, "Te puedo dar la asesoría,
pero de una vez te aviso que no va a proceder. Imagínate. Y yo, de hecho, decía: "Entonces, ¿qué asesoría me va a dar si no va a proceder?". O sea, como que yo decía, o sea, me estás diciendo que me vas a dar una asesoría, pero al final de la asesoría me vas a decir: "No puedo hacer nada", entonces como para qué me vas a dar una asesoría, ¿no? Fíjate que ahí, en un momento dado, estaríamos de acuerdo en que este tipo de agresiones, por ejemplo, el que hablamos de Valentina, ¿no? Son continuamente replicados Sí, en actualidad, ¿no? Y más ante el riesgo que aún corre la mujer, ¿verdad? Que tiene que, por necesidad, trabajar en horarios nocturnos, con barreras de comunicación, como en el caso de Valentina, ¿verdad? Eh, amén de la inseguridad ciudadana y jurídica que nos encontramos, ¿verdad? Y en ese caso estamos hablando de lo que te hicieron a ti, ¿no? O sea, ya no nada más es tu inseguridad en el entorno donde te puedas mover, sino que también hay una inseguridad jurídica, ¿no? ¿Por sí, qué? Porque si ya te están diciendo, a ver, exacto, te voy a ayudar, pero, o sea, no va a pasar nada, ¿no? exactamente. Entonces, se te olvidaron las reformas, se te olvidan también de que tú tienes que velar por mis derechos, protegerme, respetarlos, garantizarme mis derechos humanos, ¿verdad? Y que están establecidos en la Constitución. Eh, Gracias, yo creo que a la reforma de 2011 que buscó más que nada este, el fortalecimiento, ¿verdad? Y protección de los derechos humanos. Ujú, Eh, es como surgieron los dos criterios para ujú. poder garantizar los derechos humanos. Y más cuando son mujeres víctimas. O sea, haz de cuenta como si tuvieras que llegar toda golpeada, ¿no? Cuando te vuelvo a repetir, todas las autoridades están obligadas, todas, administrativas, judiciales, todas están obligadas. Entonces, es por eso que las modificaciones, te digo, a la Constitución y a las reformas del 2011 fue lo que te permitió, que te vuelvo a repetir, promoverlos, garantizar los derechos humanos que están garantizados en la Constitución, ¿eh? Y Sí, aparte, claro. los que se establecen en los tratados internacionales, Ujú. de los que el Estado mexicano forma parte. Y sobre todo, no nada más formar parte. Segundo, que los firmen y aparte que los ratifiquen, Sí, porque tú claro. formes parte de esos tratados. Y si lo estás ratificando, ya los firmaste, ya formas parte de él, ya los firmaste, ya los ratificaste, uy, tu Ponlos Estado en está práctico. obligado a garantizarlos, ¿no? Sí, claro. Y De es hecho, por las modificaciones realizadas a la Constitución, realizadas en ese año, en el 2011, constituyeron ese cambio en cómo entender la relación entre las autoridades y nosotros como sociedad, ujú, porque coloca a la persona como el fin primordial de todas las acciones de gobierno, ujú, garantizando 4 principios fundamentales reconocidos en la Constitución, ¿no? Que son los de universalidad, progresividad, interdependencia, indivisibilidad. Entonces, si una autoridad no entiende eso, vamos a seguir obteniendo respuestas como mm, el voy a asesorar, pero no pasa nada. ¿Me exacto. entiendes? Entonces, yo creo que no sé si es dar pena o qué, pero yo siempre he dicho que el hecho de que tú estés detrás de un escritorio queriendo procurar o impartir justicia, no es garantía de que sepas tu trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que hacernos más visibles, ¿verdad? Ser más empáticos con aquella mujer que se acerca, ¿no? Sí, yo creo que en general esa es una parte importante porque en uno de los primeros programas tuve como invitada a
que de hecho si nos llega a ver, le mando saluditos. Ella Saludito. es la directora, de hecho creo que a ver si las puedo como contactar, porque ella hace cosas muy interesantes. Ella es la directora de una fundación que se llama CIDIP, bueno, de una asociación que se llama CIDIP, Ajá. y ella se dedica a tratar, o en este caso, pues atender a mujeres en situación de violencia, pero son mujeres con alguna discapacidad. Oh, mira. Y ella en el programa, en el primer programa, justo nos comentaba como un poco de eso, nos dice, si nosotras como mujeres normales, entre comillas, o sea, que no nos falta nada, que podemos hablar, escuchamos, caminamos, etcétera, etcétera, vivimos algún tipo de violencia, los porcentajes dentro de las mujeres que tienen una discapacidad no solo sufren más violencia, o sea, no solo el porcentaje es muchísimo más alto, sino que también la revictimización es muchísimo más alta, cuando justamente tendría que ser un poco más al revés, ¿no? O sea, esta parte de, oye, pues viene en silla de ruedas o trae muletas o no oye o no habla, entonces como que tratar de ponerle como más atención y ser muchísimo más empático, ¿no? Sí. Fíjate que en ese aspecto, creo que aún nos falta un poquito, porque, lo que referías tú, llega una mujer vulnerada, aparte con una discapacidad, en silla de ruedas. Dime tú, ¿dónde están las condiciones en una fiscalía, en un juzgado, para que ella se sienta en libertad de poder, ¿verdad?, hacer frente a su situación? Ya desde que llegan, ya están impedidas. Ya se les, o sea, aparte de que llegan vulneradas, tú las sigues vulnerando porque no los espacios. Digo, ay, me van a decir, no, pero hay rampas. A ver, sí, hay rampas. Si llega acompañada, qué bueno, ¿verdad? Porque la vas a conducir. Pero si ella se tiene que manejar y tú le pones a la Fiscalía de las Mujeres en el segundo piso, digo, ya desde ahí ya empezamos mal la atención. Y si luego, aparte, como dices tú, no habla o lo que sea, ¿no? En este caso, no tienes la conciencia de atenderla con esa perspectiva, primero de género, Exacto. y luego la perspectiva de discapacidad, volvería a pasar lo que me comentas tú, ¿no? Sí, Le tal vamos cual. a asesorar, pero creo que Pero no no llegamos podemos a hacer nada. Sí, claro. No, exacto. creo que después de que a mí me pasó eso, yo empecé a entender un poco más el por qué muchas mujeres no van y denuncian, ¿no? Porque al final es, si ya fulanita me contó que fue por tal situación y yo estoy en una situación parecida y me van a contestar lo mismo, ¿como para qué voy a ir, no? Pero no solo desde la parte como de las autoridades, como lo mencionabas, igual no voy a decir nombres ni nada, pero si me ven, yo creo que se van a enojar conmigo. Pero yo, por ejemplo, hace unos años estuve trabajando, bueno, estaba de voluntaria en una asociación Sí, y yo les había contado justo de este caso en el que yo estaba sufriendo el acoso que acabo de mencionar. Y sí. la respuesta del director fue, pues yo no sé cómo le vas a hacer, pero pues tú tienes que sacar tu chamba, ¿no? Y yo así como de no te estoy diciendo que no la voy a hacer, simplemente pues mis redes están como en privadas por la cuestión de que pues este tipo a mí me sigue molestando, ¿no? Entonces él me dijo, pues sácate otro perfil o haz otra cosa porque yo necesito que compartas cosas de la asociación, ¿no? Pasan algunas semanas y una chica que también estaba de voluntaria en esa asociación, resulta que también estaba sufriendo de acoso cibernético. Entonces voy yo y hablo con ella y le digo, oye, ¿qué, cómo estás? ¿Qué te pasó? O sea, yo te puedo recomendar qué fue lo que a mí me sirvió y chalala, ¿no? Así como que compartiendo experiencias, ¿no? Se entera el director de las recomendaciones que yo le estaba dando a esta chica y puso el grito en el cielo, así como de, no, tú quién te crees para aconsejarla y decirle y no sé qué. Y yo,
le dije, perdóname, yo sé que de hecho que te vas a enojar por lo que te voy a contestar. Le dije, pero así me contestaste tú. Y si tú me contestaste, pues yo no sé cómo le vas a hacer y te amuelas porque necesitas compartir cosas de la asociación. Dije, pues como para que le contestes lo mismo a esta chica, pues como para qué te aviso que también está sufriendo de acoso, ¿no? Y la verdad es que el director sí se enojó mucho. De hecho, me hicieron renunciar de la asociación, del voluntariado que estaba haciendo, porque ni siquiera me estaban pagando. Pero justo como la parte de la empatía se ve tanto muchas veces hace falta dentro de tu círculo cercano, Así es. como de tu círculo no tan cercano, pero que al final saben de la situación y aparte, pues, de la cuestión como de las autoridades, ¿no? Sí, sí, no, no. Y fíjate que eh, prácticamente ahí tú estabas sufriendo un moving laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque aun cuando no te Exacto. pagaban, pero estabas prestando un servicio, aunque sea voluntario, pero imagínate nada más, sirviéndole tú, sin Sí, percibir un sí, ingreso, que te estuviera fastidiando, o sea, digo, a ver, lo primero que tendría que hacer él es decir, a ver, me está ayudando, pues la tengo que escuchar. Si no, exacto. ¿cómo voy a poder lograr que ella me ayude a promover la asociación, ¿no? No, imagínate así como que para qué vives con el fulano, ¿no? Pues imagínate, si hubiese sabido una persona, ¿verdad?, que va a acudir a una autoridad que le iba a resultar golpeador, violentador, pues yo creo que entonces sí no se hubiese metido, ¿verdad? Sí, Pero sí, claro. yo creo que todavía hay muchas mujeres que creemos en el amor, ¿no? Vamos a creer en el amor y piensan, ¿no? Que pues todo, como dicen, no, pero yo pienso que si nos casamos va a cambiar. Yo pienso, Ajá. O si ajá, tenemos entonces, un hijo va a cambiar, que también es como muy exacto. común. Y ahí van, ¿verdad? Y ya te Exacto, quedaste con tu hijo y digo, no creo que no, una mujer no pueda salir adelante porque habemos muchas guerreras, ¿verdad? Que podemos trabajar y salir adelante, ¿no? Y hay muchos ejemplos de muchas mujeres que dices tú, caray, no sé cómo le haría, ¿verdad? Pero exacto. cómo le va muy bien. Entonces yo creo que sí, es muy necesario, ¿verdad? Que entendamos que como dices tú, ni en tu círculo cercano, el más No, cerrado, ni en el espectro más donde tú te muevas, puede haber eh, ningún tipo de vulnerabilidad. Porque te sí, vuelvo a repetir, estamos destinadas a vivir un mundo libre de violencia. sí, Pero si nosotros queremos pedir no vivir así, pues tampoco la tenemos que generar, ¿no? O sea, tenemos que ser empáticos ante la situación de cualquier persona. O sea, desde que tú con tus hijos les enseñes, ¿no? A ver, cuando usted ve a una persona con muletas o como sea, que a mucha gente le puede causar risa o lo que sea, ya desde ahí tú ya estás educando para que no revictimicen ni vulneren derechos exactamente. de persona, ¿me entiendes? Yo en ese aspecto sí soy muy delicada. Yo no puedo ver que alguien se ría de otra persona en una situación diferente a mí, como dices tú, ¿no? Los que estamos, entre comillas, normales, Sí, yo no tolero eso. ¿Por qué? Porque sé que está viviendo una condición muy diferente. exacto. Imagínate si nosotros, o sea, en el proceso, si no hay condiciones, lo que estamos hablando, ¿no? De que alguien llegue en silla de ruedas a solicitar una atención a una fiscalía, Ujú. no hay las condiciones. Imagínate ya en una audiencia, Sí, no. las condiciones de las celdas donde viven o donde van a salir a las audiencias, no son las condiciones propias. Yo creo que el mismo sistema penal penitenciario está mal porque no hay las condiciones. Fíjate que desde que tú vas a un reclusorio y entras,
a visitar a tu cliente, obvio, lo haces en los locutorios, ¿verdad? Ya desde ahí ya hay una barrera, ya los estás condicionando, porque no hay esa apertura para poder hablar con ellos, porque pues uno tras otro, ¿no? Así pegaditos, y todo el mundo escucha la historia de todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Aunque no quieras, y de repente ya así terminas y dices, ay, pero ¿cómo le está pasando esto Sí. o cómo le dice a su abogado, ¿no? Entonces, y ves a las mujeres que salen también a los locutorios porque hay una parte donde se tienen que notificar y pues ahí se revuelven hombres con mujeres para las notificaciones. Y y aparte, o sea, te digo, esas mujeres las ves súper arregladitas. A mí digo, no es bonito verlas ahí, ¿verdad? Porque a ninguna, cada quien tiene su historia igual el por qué están ahí. Sí. Pero salen bien arregladitas, bien pintaditas, peinaditas. Entonces dices tú, ay, yo vi a una jovencita, Lía, que dices tú, ay, caray, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué pasó? ¿En qué momento cayó aquí? ¿No? Entonces ahí es donde tiene uno que pensar, ser empáticos en decir, ¿qué condiciones? Normalmente a veces, bueno, pueden ser inducidas, ¿verdad? Otras, hay muchas variables, ¿no? Que Sí, puedes tomar claro. en cuenta. Pero sí, sí, yo creo que sí tenemos que tomar muy en cuenta porque el visualizarte, te vuelvo a entender, te vuelvo a explicar, el visibilizar la Mi vulnerabilidad habilidad. es a todos, a todos, a todos. Desde el momento en que tú ves que tu hijo, tu hija está callada, Sí. ¿qué está pasando? Yo creo que lo importante es hablar con ellos, como dices uno, yo por eso le compartí a mi compañera, ¿no? Sí, Lo que estaba claro. haciendo, porque si no, ¿cómo despiertas? Sí, eso y también creo que la parte de las capacitaciones, ¿no? Digo, no sé tú qué opines como abogada, igual con la chica con la que estaba hablando en la mañana, hablábamos un poco de, por ejemplo, cuando te dicen o nos dicen cuando somos chiquitas, ¿no? Que digo, antes no se escuchaba tanto, pero ahorita se escucha más, ¿no? Como esta parte de no mandes tu pack, ¿no? Okey. A las niñas como que les meten mucho esa idea de, okey, no mandes fotos de tu pack, cuídate, no mandes videos, shalala, shalala. Ujú. Y en una de esas, yo me enteré de un caso en una escuela, igual no voy a decir nombres ni nada por el estilo, en una escuela donde un niño se dedicaba a extorsionar, no me preguntes de qué forma, a unas niñas, Sí. eh, con, Mm, eh, con la cuestión de que le mandaran al niño fotos de sus packs. Entonces, muchas niñas, por miedo, llegaron a acceder. Entonces, padre. pues acceden, le mandaron las fotos a este niño y el niño, lógicamente, se encargó de divulgarlas por toda la escuela, ¿no? Entonces, las divulga por toda la escuela y, pues, se enteran las maestras, se enteran algunos papás, hacen como junta general y la medida que tomó la escuela fue: vamos a juntar a todas las niñas, las vamos a meter al auditorio y las capacitamos al respecto para que esto no vuelva a pasar. Pero solo lo hicieron Ujú. con las niñas, no lo hicieron con los niños, o sea, los niños Ah, jamás caray, con los los que estaban capacitaron. victimizando, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, es justo también esta parte de por qué a nosotras como mujeres o como niñas es como no hagas esto, no hagas aquello, pero hace falta mucha educación también a la cuestión como de los hombres, ¿no? De, a ver, esto está Sí, mal, el que tú hagas estas acciones o el que digas estas cosas es violencia, aunque digan que ahora todo es violencia, ¿no? Porque realmente no es que todo sea violencia, sino hay formas de decir las cosas y hay formas de hacer las cosas, ¿no? Y eso cambia claro, como completamente el contexto de cualquier situación, ¿no? sí, Entonces, por eso en este caso te preguntaría, tú como abogada, también desde todo lo que has vivido, sí. no sé si te han tocado también como este tipo de casos, o sea, donde pues está justo más como la revictimización a las mujeres de estás ahí porque quieres,
o te está pasando esto porque ahí quieres seguir, etcétera, 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 cuando pues también debería de haber como esta capacitación o esta retroalimentación hacia los hombres. Claro, claro, totalmente de acuerdo contigo, Lía, porque, yo creo que son 3 momentos: la capacitación, la educación, la formación. ¿Por qué? Porque, y yo creo que todo eso se debe de lograr desde un origen. O sea, ya ves cómo, cómo dicen, ¿no? Los bebés, tú les hablas en la barriguita y te escuchan. Entonces, así como los arrullamos, les cantamos, yo creo que la formación es desde casa. Sí, Entonces, yo creo que si el niño va formado, claro que en la escuela va a ayudar a que lo que le vuelvan a ellos a capacitar o enseñar sus maestros, lo asimile mejor. Pero como tú dices, ¿por qué nada más a las niñas? ¿Me entiendes? exactamente. Y en mi caso, creo que es Ujú, correcto que los capaciten a los 2, a sí, los niños y a las niñas, cada quien en sus términos, ¿no? ujú, Y después retroalimentar en conjunto para ver qué opinan ellos, sí, claro. porque de ahí vas a tener tú las herramientas como maestro, como capacitador, para poder mejorar, ¿verdad?, el acercamiento con los niños en general, ¿no? Niños y niñas. Entonces, es muy importante. Qué bueno que me tocas ese tema. Hace unos días igual platiqué con una persona, Ajá, la llevan a X lugar y le platica, es otra persona que andaba muy triste. Esto un papá, ¿no? Un señor. Andaba muy triste porque pues exactamente lo que me estás comentando ujú, le habían, pero en este sentido a un niño, okey, fíjate. Lo agarran al niño y lo someten así como que o te dejas, ¿no? Y le bajan sus pantalones y le empiezan a tomar fotos. Horrible, ¿no? Entonces tú dices, ah, caray, pues no, y, o sea, y yo creo que, no sé, a lo mejor me veré muy, muy dura, pero creo que sí es mucha responsabilidad del papá y de mamá, sí, o de la mamá o del papá con los que vivan los niños. Digo, no estamos obligados tampoco a hacer la perfección, ay, que voy a hacer muñequitos para que sean, no, 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 sino simplemente me pareció extraordinario lo que tú le contestaste al director de la asociación de decirle, a ver, no te va a gustar lo que le voy a decir, pero le tengo que compartir, ¿no? exacto. Y no extrañarnos nada, porque ahorita está tan convulsionado todo y los niños, olvídate, están que son una esponjita Sí, para absorber. Entonces, a este niño le hacen eso. Y creo, no entendí bien la plática, de que al parecer tiene una tía que trabaja en una fiscalía. okey, Entonces le dice, no te preocupes, si quieres que denunciemos. No, no, mira, no, el papá no todavía, ¿sí? Y el niño le reclama, papá, pero ¿por qué tomas una decisión? Mi amor, pero mira que esto. No, papá, claro que lo castiguen, dice el sí, niño, ¿no? claro. Ajá, mientras el papá tratando de no generarle, pienso yo, ¿verdad? De no generarle más conflicto dentro del colegio, porque pues a fin de cuentas iba a regresar, ¿no? Pero esa reacción, ¿te imaginas qué bonita del niño? O sea, sí me pasó, pero no quiere decir que porque me pasó voy a vivir con miedo, Sí, ¿no? claro. Entonces, creo que sí estoy totalmente de acuerdo que a los niños se les capacite dentro de su lenguaje, ¿verdad? Apropiado a su edad. Creo que eh, pienso que en todas las escuelas deben de haber psicólogas, pedagogas, ¿no? Que los puedan orientar a los niños, porque ese es un tema totalmente de mucha actualidad que está Sí, pasando. A veces no sabes tú si lo hacen por imitación, no sabes exacto. si lo hacen porque ya lo pudieron haber vivido ellos. Hay muchas variables por las cuales podamos estar ante una situación de esas, fíjate, pero Ujú. que definitivamente debe de ser una capacitación y una formación y la educación integral,
no hay. Completamente. ¿Por qué? Porque los niños también son sujetos, ¿verdad? Exacto. De una sanción. Hay la perspectiva también para la niñez y la adolescencia, la perspectiva para la orientación sexual, para juzgar con perspectiva de discapacidad, Sí. para juzgar con perspectiva de movilidad humana, de interculturalidad. Entonces, si a los niños se les educa, se les forma, con tan solo que les enseñen el artículo primero de decir, mi vida, tú no puedes agredir a nadie, porque lo estás violentando y todos tenemos derechos. Y son esos derechos humanos que son inherentes a todos los seres humanos. O sea, nacemos con ellos, ¿no? Entonces no es posible que los niños tengan que estar viviendo ese tipo de situaciones en edades tan pequeñas, ¿no? Entonces yo creo que sí es como un llamado al maestro como agente de transformación, porque las reformas igual a la Constitución y a la ley de los maestros y las maestras lo sitúan como un agente de transformación. Yo creo que sí están capacitados para poder ayudar a todos los niños que tengan en sus manos de formarlos, ¿no? De formarlos porque a fin de cuentas, eso es una formación integral en las escuelas, ¿no? Sí, claro, aunque igual ahorita de lo que mencionas, ¿qué pasa también cuando los niños o las personas tienen tan normalizada la violencia? Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque igual a mí me llegó un caso que sí me Ajá. asustó como que un poco, y fue de una niña de 13 años que tenían un grupo de WhatsApp y uno de sus compañeros empieza a mandar videos de pornografía infantil. Y entonces, pues va la niña, le dice a la mamá va y le dice a la maestra, hacen una junta con todos los papás. Y el papá del niño que mandaba estos videos dijo, pero es que eso es normal, pero es que ya desde la edad que tienen que aprender. Y entonces justo parte de lo que mencionas, ¿no? De la educación viene desde casa y muchas veces cuando el niño lo tiene como tan normalizado, como que no lo detecta como algún tipo de violencia. Fíjate que tocas un tema muy interesante en lo que Ujú, resultan el WhatsApp y las redes sociales, que es un tema también totalmente ujú, apasionante y dentro de la séptima generación de los derechos, ¿no? ujú, Este, fíjate que nos tocó también un asunto así de WhatsApp, de ujú. que se generó por un video de pornografía. Okey. Pero, o sea, nosotros ni lo quisimos ver porque, ay, o sea, para mí todavía es escandaloso ver algo así, ¿no? Ujú, Aunque digo, oye, si ves lo que no te imaginas, ¿no? Entonces, esto resultó, este asunto resultó de las redes sociales, del ujú. famoso FB, ¿no? Del Facebook. Ajá, Resulta que una persona tiene su Face y pues te agrega. A veces ni te das cuenta, Lía, quién te agrega, ¿me exacto. entiendes? Entonces Ujú, él no se da cuenta, lo agregan, otra persona, un extranjero, hace como un grupo de los teléfonos y resultó tan desafortunado que esta persona puso un teléfono que era el propio, ¿no? O sea, no, ni falseó la información. okey. Entonces, de repente, así como me platicas, mandan el WhatsApp y sorpresa, lo abre, pero lo comparte pero lo borra. Entonces Ah, dice, ya no pasó nada, ¿no? O sea, aquí el caso es, vamos a la pornografía que habían enviado, Lía. Era de mm, bebé, ¿sabes eso? ay, no. No, 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 no. Entonces, la consecuente, o sea, a ver, es un tema muy bonito, Lía, de veras, que es como un tema para tratarlo muy aparte, porque yo creo Sí, que muchos se pueden identificar con ese tipo de situaciones,
porque se les olvida mucho a las personas que el enviar una agresión, que el enviar un WhatsApp con agresiones, con pornografía, no pasa nada, lo borro y se acabó. Hay algo, ¿verdad?, que se llama datos conservados, ¿me entiendes? Sí. Y a ti te pueden agredir y te lo borran y eliminé mensaje, pero se les olvida que te pueden seguir la huella. El historial. Llegan a esta persona y ¿qué crees? Tan espositas y vámonos al reclusorio. Y pues la familia, ¿no? Tras a buscar a ver quién nos ayudaba y bueno, y había una persona que nos conocía y saben que aquí los únicos son tal, ¿no? Y allá van con nosotros. Entonces, de ahí igual empezamos a generar una estrategia para defender muy bonita también, así como la hicimos con Valentina, porque este tema es tan delicado que si tú me preguntas cuáles son tus redes sociales, ¿qué crees que te contestaría yo? No tengo, no uso. O están privadas. No tengo, ni privada, ni pública, ni nada. Okay. ¿Por qué? Porque no voy a permitir que nadie se entrometa en mi vida, ni voy a permitir que nadie me diga nada de nadie, porque yo sí soy muy ajena a que alguien me quiera hablar mal de Lupita, por decir algo, ¿no? Porque no lo voy a permitir, ¿no? O sea, no soy así, soy como más receptiva, me encanta que me platiquen sus cosas, y si tú me platicas algo ahorita, haz de cuenta que si me dijiste algo, ni me acuerdo, ¿no? Entonces, por eso sí soy muy así como, muy a la antigüita, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque por lo mismo, como dices tú en experiencia, te dice más allá de lo que debes y no debes de hacer, ¿no? Sí, tal cual. Todo lo que pasaste, ¿no? Entonces yo creo que dices tú, a ver, ¿qué decisión debo de tomar, no? Obvio, eres persona pública, Sí. pero ¿hasta dónde pueden vulnerarte? ¿No? Sí, y ahorita de hecho que lo mencionas, apenas estaba viendo, me imagino que posiblemente el chico que me estaba acosando tal vez vea este video, porque Ajá. apenas hace una semana, ya ves que te llegan las alertas de fulanito de tal vio tu perfil, ¿no? Y apenas me apareció así de fulanito de tal vio tu perfil, y era justo el chavo que me estuvo No. acosando durante 2 años. Sí me asusté como que un poco, pero, pues, al final fue así como de, pues, no me han llegado mensajes, no ha pasado como más allá, pero como que volver a pensar justo en toda esa parte de ya pasé por esto, o sea, Sí, no sí, está sí, no no. no está padre, ¿no? Sí, no, yo creo que sí, tú vas a ser permisible hasta donde tú quieras, Exacto. ¿no? O sea, tú vas a decidir, digo, en un momento dado, como dices tú, a lo mejor pueda estar oyendo o viendo el video, ¿no? Yo creo que sí deben de tener conciencia de que ahorita nada está oculto, Lía. Ujú, Nada. exactamente. Se sigue la huella, vamos a llamarle la huella, ¿verdad? Y es imborrable, ¿eh? Es imborrable. Así como las huellas digitales son únicas, así la conversación agresiva, bonita, de juego, es imborrable, así las Ujú. agresiones, o sea, eh, todo el acoso o lo que quieran generar es imborrable. Aunque tras, ya lo borré, no. Y como te vuelvo a repetir el asunto de esta persona del WhatsApp, pensó, es que, y le preguntó, ¿y lo compartiste? Es que no me acuerdo. Bueno, la federal, así la cibernética, inmediatamente a seguir el Dice que sí. rastro. Ujú. Ajá, a seguir el rastro, y entonces dices tú, o sea, a ver, ¿en qué mundo vivimos, no? A ver, Sí, como claro. como dicen, ¿no? A ver, ubícate, ¿no? O sea, no están los tiempos para estar jugando, ni con las redes sociales, ni con el WhatsApp. Yo creo que, una de las
de los medios de comunicación es un tanto seguro, parece ser el Telegram, Sí, ¿me entiendes? Entonces, bueno, al menos nosotros utilizamos el Telegram sí, para, sí, para cuestiones de asuntos, ¿no? ¿Por qué? Porque por recomendaciones también, ¿no? Entonces, sí debemos de tener mucho cuidado porque no puede pasar desapercibido ningún tipo de agresión, ningún exactamente. tipo de vulnerabilidad hacia nadie, y menos si son mujeres. O sea, no es que digamos, eh, es que porque estás ahí porque quieres. No, No, no es porque quiere, es que ella creyó, ¿no? Ella sí, creyó en exacto. una relación. ¿Y por qué va a ser que después de que me enamoré, al año, el tiempo que tú le quieras poner, ya te odio, ya te detesto y llego hasta matarte o Mm, agredirte? ¿Verdad? Tan fácil es de decir, ¿sabes qué? A como empezamos, pues podemos terminar, ¿no? Y creo que se evitarían tantos problemas los exacto. jóvenes, los hombres, de tener que vulnerar a alguien, ¿no? Entonces yo creo que sí, si volvemos a retomar lo de Valentina, creo que debemos de tomar esa fortaleza de decir, a ver, Justamente. exacto, tengo que denunciar o hacer algo, o como dices tú, comunicarlo, ¿no? Con mi Sí, entorno, compartir como lo hiciste tú y decir, lo siento, ¿no? A lo mejor no te guste, pero no es posible porque pues me estás vulnerando, ¿no? sí, Y volvemos a repetir, yo tengo derecho a como tú tienes el derecho de que nadie te vulnere, ¿no? sí, tal cual. Entonces, ajá, entonces yo creo que sí, es muy importante, como me comentabas de los niños, que no nada más a los niños se les capacite o a las Mm, mm, niñas, también uno como adulto tiene que ver las limitaciones, porque donde termina tu derecho empieza el mío, ¿no? Entonces, creo que sí, tantito con que nos pongamos a leer, te digo, el artículo primero de la Constitución ujú. y buscar, que a todos nos protege la Constitución, que todos somos, a todos como seres humanos se nos debe de respetar nuestros derechos. Yo creo que nos evitaríamos muchos problemas, muchas valentinas, Exacto. muchas cosas como las que con las que compartiste, muchas niñas como las que te comentaron, del niño que me comentó esa persona. O sea, creo que está en toda la sociedad, a todos nos compete, como decía yo al inicio, visualizarla. Y el juzgar con perspectiva de género, Lía, es no, no le impide a la autoridad ser pasiva para ejercer su Exacto. función, porque las reformas fue un cisma para el sistema jurídico, ¿me entiendes? Movió todo el sistema que ni los mismos jueces estaban preparados para los que se nos venía, porque hay que argumentar, hay que hacer aperturas en los juicios, hay que hacer alegatos conclusivos, donde tú vas induciendo, Ujú. ¿verdad? A entrar en esa dinámica, a vivenciar a la persona que te está escuchando, al juez en el caso, Sí, cómo vivió la situación la víctima. Mientras que en el anterior, como te decía yo, esa carga procesal que tenía, ¿verdad? De demostrar algo que por demás era evidente cuando la estaban viendo como estaba Valentina, ¿no? sí, Y ahorita claro. un reto fundamental, ¿verdad? Es de los jueces sensibilizarse, Sí, calzarse en el otro para poder decir, aquí está pasando algo. sí, claro. Sí, ¿Sí? justo esa parte que comentabas de la empatía. ¿Sí? Porque
si tú, fíjate que aún quiero pensar que hay jueces, tanto del fuero común como el fuero federal, que piensan que ellos visualizan mejor a la víctima ya cuando están ante ellos. A ver, por Dios. Entonces, ¿qué lectura te puede dar? Ay, pobrecita, siento lástima. No, 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 no. Eso no puede ser que tú como juzgador quieras decir, ahora sí, cuando ya está enfrente a mí visualizo. No, mi vida, no, es que lo tienes que visualizar desde el momento en que te están poniendo en conocimiento algo, desde que le compete al fiscal aportar los medios idóneos, ¿verdad? Primero como dato, luego como medio y luego como la prueba que vas a llevar a juicio, demostrar la responsabilidad del presunto, porque no hay que olvidar, ¿verdad?, que existe la presunción de inocencia. Entonces, luego por eso decimos, ¿y por qué salió? ¿Y por qué esto? ¿No? Y se empiezan a cuestionar y se nos olvida que también tienen derechos, ¿no? Sí. Ellos como imputados o como imputadas también, porque hay amparos, hay precedentes de la corte donde hay casos donde hay mujeres versus mujeres, Sí. ¿no? Entonces, ahí imagínate, mujeres, contrapartes, ¿qué perspectiva vas a aplicar aparte de la de género, no? Sí, claro. ¿Sí? Porque no hay que olvidar, ¿verdad?, que ahí también surgieron muchos principios como el de interpretación conforme, como el de control de convencionalidad, el de universalidad, el de interdependencia. ¿Y qué nos dice el de interpretación conforme? Que tienes que aplicar la norma conforme a los tratados internacionales y sobre todo, ¿verdad?, que sean aplicando en todo lo que mayor proteja a la víctima. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, claro. creo que es una gran tarea que queda, es un gran Sí. reto que todavía hay por perseguir, ¿verdad? Por Sí. tratar de seguir haciendo lo mejor. Por eso la progresividad de la que hablábamos es de que ni un paso para atrás, está prohibido cualquier retroceso, ¿me entiendes? Sí, Y claro. claro, sin dejar de ver también, ¿verdad?, que el imputado tiene derecho también a una presunción de inocencia, a una posible libertad. Porque si tú te vas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay un maestro Ferraioli que pelea mucho por la prisión preventiva oficiosa, cuestión que nosotros compartimos, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque tú no puedes tener sujeto a alguien cuando la Constitución te dice presumes la inocencia, como que hay un choque, ¿no? Sí, Presumes la claro. inocencia, pero en tanto te declaro culpable o inocente, estás privado de tu libertad. Cuando la prisión preventiva oficiosa es la última pena que debes de aplicar, ¿no? Okey. ¿Me entiendes? Sí. Digo, han salido tantas vertientes Sí. de Valentina que de veras que es un tema muy apasionante y como Sí. decíamos, platicando, que mientras te guste tu trabajo, te apasione, le Sí. encuentras muchas aristas, ¿me entiendes? Sí, claro. Desde cómo hablar de los delitos cibernéticos, cómo hablar de las redes sociales, cómo hablar de lo que es un WhatsApp, lo que hablábamos ahorita, grandes rasgos, de la vulnerabilidad de la infancia, de los adolescentes. Entonces, creo que, como decías tú, falta mucho, mucho por Sí. capacitar a los niños y que conozcan que a toda acción hay una reacción, que a todo, Exactamente. ¿verdad? A todo también hay una sanción si tú actúas de tal manera. Entonces, yo creo que no es posible, ¿verdad?, que a estas alturas escuchemos un tema como el que me planteaste, ¿no? La Sí. agresión hacia niñas, dentro de su propio entorno, Lía, donde Exacto. tienen que convivir todos los días los niños con las niñas.
a lo mejor yo te puedo decir, yo no lo viví tanto, o a lo mejor como volvemos al caso de Valentina, no Diferente. se Ujú, visualizaba en ese momento exacto. la vulnerabilidad. Yo estudié con puras niñas, ¿no? Entonces, a lo mejor, pero quizá lo que me tocó, como siempre era yo la más chiquita, ya en secundaria, ya muchas ya estaban cumpliendo 15 años, yo todavía no Ujú, los cumplía, lo vine a cumplir en la prepa. Entonces, yo no, o quizá vamos a decir, ¿no? Entre la inocencia, ¿verdad? No te permitía ver más allá en aquellos días a como ahorita un niño se se echa un ve. espacio. Imagínate un día cómo seré, a pesar del ejercicio, ¿no? De mi profesión, que me dice una niña, en mi vida lo había escuchado, no sé qué estábamos comentando, dice, tú tranquila, yo nerviosa. De veras que me quedé así como, ¿y qué me quiso? O sea, a veces se burla de mi vieja porque dice, mamá, eres muy lenta para entender los cuentos o lo que sea. Entonces, claro, que me agarró así, de veras, Lía, que en mi vida había yo escuchado eso. Y yo Ya, dije, ya, o sea, como que, ¿qué me dijo? Y hasta ahorita no logro entender qué me dijo, ¿verdad? Pero, este, sí, una niña como de 9 años, Lía, o sea, en algún estado también de por ahí. Y entonces dices tú, o sea, todas esas habilidades de los niños sí, las tenemos que revertir en una mayor penetración en ellos, porque también ellos pueden ser agentes de cambio, sí, tal cual. desde su salón, desde el jefe de grupo, desde Sí, el líder, ¿no? El que tiene su grupito o la líder que tiene su grupito. De ellos hay que agarrarnos, sí, ¿no? Yo veo que la niña trae unas niñas ahí, ella puede ser mi agente de cambio en ese grupo, ¿no? ¿Me entiendes? Igual en los sí, trabajos, o sea, en no permitir que sucedan más cosas. Digo, si te das cuenta cómo está tan convulsionada ahorita la situación, el mundo, ¿por qué sí, tenemos que esperar a estar en una situación crítica para entonces sí vernos como hermanos, como que yo sí apoyo en un temblor? O sea, ¿por qué tenemos que esperar a que pase una situación crítica? exacto. ¿Verdad? No Sí, sé tal cómo ves, cual. ¿verdad? Sí, De sí, cómo, ¿no? sí. Sí, de hecho, como dices, hace falta mucho, mucho trabajo en general y tratamos como de aportar como este granito de arena, ¿no? O sea, he conocido a muchas personas igual como tú que dicen, okey, pues tratamos como de hacer un cambio, ¿no? De hacer como otras cosas, ¿no? Y sí es como una parte importante porque a veces, o no sé si te llegó a pasar, a mí me ha llegado a pasar que de repente es como que trato y digo, es que siento que no avanzo, ¿no? O siento que no hago como que tanto, ¿no? Pero ya cuando empiezas a ver como los cambios en la gente, cuando empiezas a ver que las mujeres, o en este caso las personas que se acercan a ti, ya te dicen: "Oye, pues yo estaba haciendo esto y me estoy dando cuenta de que no era así", o pues estaba sufriendo violencia y ya como que me salí de ese entorno, que a veces es como muy complicado hacerlo, pues ya dijiste, ya puse como mi granito de arena, ¿no? Fíjate Es que comparto contigo esa opinión, porque es muy bonito sentir que estás haciendo algo. Tú desde exactamente. tu entorno, yo desde mi entorno, porque es bonito cuando, dicen: "Ah, te toca con la lead, con el despacho, cuidado, ¿eh?". Porque Ujú. yo quiero decirte algo y decirle a tus a tus radioescuchas, hazme el favor, ¿no? A los que nos escuchan, este, que es tan bonito que digan, no es igual, ¿me entiendes? Ten Sí, cuidado porque te toca, eh, ten cuidado porque llegan hasta donde no en el despacho, ¿no? Entonces, de ahí, como dices tú, es tan bonito que digan, ah, pero Lía, mira, está haciendo algo, está poniendo su granito de arena. Y de veras, como te dije al inicio, yo te agradezco mucho que me permitas ujú, compartir
contigo en este espacio porque es bonito escuchar y conocer otras situaciones que a lo mejor Sí, escapan de mi entorno, ¿no? Pero sí, este, yo digo, ¿por qué a veces tienes que conocer a alguien para que puedas obtener algo? sí, Que si vas a un trámite, ay, si quieres yo te digo porque conozco a fulanito o conozco a fulanito. ¿Por qué? Si para eso estás en el servicio público. mm, Yo ejercí también, como te digo, en la función pública y era también apasionante. ¿Por qué? Porque sabes que el que llega a solicitar un servicio no es porque llega de shopping, ¿verdad? No llega de compras, es porque lo necesita. Igual volvemos al tema de la mujer que llega ante una fiscalía, no va de paseo, por Dios, como para que las recibas con que, bueno, sí, espérame a ver qué puede pasar, ¿no? sí, Y te exacto. vuelvo a repetir, es de las autoridades calzarse. Quien no se Sí, calza en la víctima o no es empático con ella, ya no fuiste a ningún lado. sí, tal cual. Y si los asesores que también te van a apoyar, Sí, igual, igual, que sí, porque tal cual. día de descanso, que porque tienen que ir a cobrar, que por eso a veces tienen que recurrir a los particulares. Ujú, Y desafortunadamente, pues los que nos dedicamos, ¿verdad?, al litigio, pues igual es nuestro trabajo. sí, Nosotros claro. hemos sido muy benévolos cuando podemos cobrar, cobramos. Cuando no, y alguien lo necesita, con todo el amor del mundo lo hago Ujú, porque no fueron quienes quisieron, ¿verdad?, que les pasara algo. Entonces yo creo que volviendo a lo de la visibilidad, a lo de la vulnerabilidad, es decir un no, Lía, sí, es decir un no a no quedarse callados, a no decir un alto, yo te respeto, respétame tú, poner los puntos sobre las sillas, ¿no? Para exactamente. poder decir, esta soy yo, tanto tú piensas como yo pienso, Sí, podemos compartir muchas cosas, pero dentro del marco del respeto, y no permitir violencia contra violencia, ujú, ni algo violentando, ¿no? Sino que tenemos que levantar la voz, pero la voz con argumentos y que ujú, se pueden escuchar y se escuchen fuerte. Por ejemplo, sí, lo que hablamos hace rato, ¿no? De la persona con discapacidad en silla de sí, ruedas. O sea, a ver, ahí, ¿en qué consistiría en alzar la voz? Que estén adecuados los juzgados, que estén adecuadas las fiscalías, como te decía yo, ¿verdad? No le vas a poner la fiscalía de mujeres en el segundo sí, piso, ¿no? Entonces, creo que sí es un gran reto. Por eso te decía yo que sí fue un cisma las reformas, porque no estábamos preparados, ¿no? sí, claro. Pues, Nori, antes de terminar, no sé, es que ya se nos acabó el Sí, tiempo. sí, Me gustaría, como de hecho es un tema muy amplio, me gustaría hacerte una invitación abierta a ya sea retomar el tema o hablar justamente como de lo que decíamos hace rato, ¿no? De toda la parte de las redes sociales que a veces, pues también es un tema que ahorita está súper, 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 no quiero decir de moda, pero pues sí en auge por toda la cuestión que pasa de, pues, el ciberacoso, de, pues, el bullying cibernético, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría invitarte a algún otro programa que tengamos, ya me pondré fuera del aire de acuerdo contigo. o ok, claro Y que sí, con todo el gusto. muchas gracias, Nori. Y para terminar, me gustaría preguntarte, ¿cuál sería, dentro de lo que tú haces, el consejo que le podrías dar a las personas, pues, que están pasando por una situación difícil? No sé, en este caso de violencia. Mira, creo que el consejo lo hemos estado tratando en la charla que hemos tenido, encubierto se puede Sí, entender, eh, no al silencio, no al silencio, no quedarse calladas,
porque imagínate, Valentina casi fue la bandera para descubrir otras agresiones. Sí. No esperemos, compañeras, mujeres bellas, a ser agredidas. Desde el momento en que tú estás sintiendo que están violentando tu espacio, digo, ojo, no es decir, divórciate, déjate, no, sino simplemente, volviendo a retomar lo que tú decías de la capacitación, infórmate, Sí, claro. ¿verdad? Para que no te quedes callada y alces la voz, no en un son de pleito, un son de, vamos a decir, pacifista, ¿no? Porque si algo que aprendimos en un diplomado que llevamos de transformación social con enfoque de paz es las mesas de diálogo, ¿no? Para conciliar, dialoga, expon tus puntos de vista. No lo puedes hacer tú solo, convoca a alguien, ¿verdad?, que sea cercano a la persona que te está violentando o tu situación en la que te encuentres, pero el caso es decir no al silencio. Sí, claro. ¿Entiendes? Sí, tal Esa es mi cual. invitación. Y mi invitación es a que lo que necesites de parte de mía, ¿verdad? De Muchas apoyar a gracias. alguien, podemos estar en contacto y yo con todo el gusto del mundo, de verdad para mí es una dicha estar compartiendo. Ay, muchas gracias, Nuri. Te lo agradezco. Pues No, nos no, no, vamos al a contrario. pues nos vamos a despedir. Les recuerdo, mi nombre es Lía Sanz, nuestra invitada del día de hoy fue Nuri. Este fue nuestro podcast número 21 entre azul y rosa y nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho y hasta pronto. Be safe.